Hola a todas y todos, ¿cómo están? Soy la profesora Pamela Rojas del programa transversal de Lenguaje y Comunicación de la sede Alameda y realizaré este taller de escritura creativa online. Este taller se realizará todos los sábados junto a 10 participantes, estudiantes, colaboradores y docentes. Sin embargo, el contenido teórico estará dispuesto para toda la comunidad Duoc a través de la biblioteca, para que todos puedan acceder de manera sincrónica. ¡Que lo disfruten! Además de conocer la estructura que tiene todo cuento, ¿cierto? Una estructura base que tiene todo cuento, también es importante conocer que hay una voz que la crea, ¿cierto? El autor, que la creamos nosotros, que es quien cuenta la historia. El narrador es quien cuenta los hechos de la historia, se encarga de presentarnos a los personajes, es quien nos sitúa en un espacio y tiempo determinados a través de las descripciones, a través de lo que va enunciándose en el relato. También el narrador nos permite, ¿cierto?, observar los hechos externos, ¿ya?, o el mundo interior del personaje. Describe también las reacciones que estos puedan tener, sus comportamientos, todo desde una perspectiva determinada. Entonces, el narrador es una voz distinta a la de nosotros, sino que es una voz que nosotros creamos, ¿cierto?, para contar esta historia en donde hay personajes en un mundo ya sea muy similar al nuestro, un mundo que evoca el real, ¿cierto?, o un mundo imaginado completamente por nosotros. Y este narrador, que es quien cuenta los hechos de la historia y nos introduce, ¿cierto?, a los personajes y el mundo que se va a narrar, puede tener distintos puntos de vista. Y es importante que cuando nosotros escribamos una historia tengamos en cuenta el tipo de narrador que vamos a hacer. A lo mejor va a haber una historia que nosotros consideramos que es más íntima, por lo tanto vamos a elegir determinado tipo de narrador, o queremos tal vez mostrar las acciones desde una perspectiva más general, por lo tanto vamos a elegir otro tipo de narrador, y así según los propósitos o lo que nosotros realmente queramos contar de la historia. Entonces quiero presentarles diferentes tipos de narrador que uno puede utilizar, ¿cierto?, al momento de escribir un relato, y de puntos de vista también que uno puede utilizar para escribir un relato. Encontramos 3 puntos de vista. El primero de ellos es la primera persona, que es cuando nosotros narramos desde la primera persona, como desde un yo o desde un nosotros, que, ojo, puede ser que no necesariamente seamos nosotros mismos, nosotros como personas, yo como Pamela Rojas, o Miguel como Miguel Godoy, o Camila, ¿cierto?, como Camila. No, puede ser que sea un personaje que está contando su propia historia, pero la cuenta desde un yo, desde una perspectiva personal. Veamos el ejemplo acá, que lo puse con oraciones cortitas para ir graficando, ¿cierto?, mejor lo de los puntos de vista. Como, voy caminando hacia la tormenta. Allí está el primera persona. Alguien, imaginemos, ¿cierto?, este contexto, es un personaje que empieza a contar su propia historia y dice, voy caminando hacia la tormenta. De la primera persona, ¿cierto?, vamos a saber lo que pasa en su interior, lo que pasa en el interior del personaje. Nosotros podemos elegir tal vez tomar cuando escribamos, ¿cierto?, tomar la voz de una persona mayor, por ejemplo, y va a ser tal vez un personaje, un adulto mayor que nos va a contar su propia historia. Puede ser tal vez incluso que nosotros vamos a narrar desde la perspectiva de un perro que cuenta en primera persona todos los acontecimientos que van pasando. Es desde la perspectiva interna del personaje que se narra en primera persona. Otro punto de vista se conoce como tercera persona limitada, que es cuando nosotros utilizamos, ¿cierto?, el él, ella, ellos, ellas, y se habla de tercera persona limitada porque se describen, se va narrando lo que hacen los personajes sin entrar en la profundidad de sus pensamientos. Solamente las acciones, le describimos el entorno, lo que tal vez expresan en su rostro, o las conductas que tienen, pero las intenciones, los pensamientos que puedan tener un personaje al respecto, esos quedan ocultos. Nosotros
utilizando una narración en tercera persona limitada, solamente vemos y leemos, perdón, lo que nos está narrando, pero sin ingresar, ¿cierto?, al mundo interior del personaje, salvo que el personaje mismo, en un diálogo, refleje, ¿cierto?, lo que está sintiendo, lo que está pensando. Siguiendo con el ejemplo del caminando hacia la tormenta, una tercera persona limitada sería Andrés. Si la historia fuera de Andrés, por ejemplo, Andrés iba caminando hacia la tormenta. Si en el primer ejemplo Andrés era el que nos estaba contando la historia, Andrés va a decir, voy caminando hacia la tormenta. Si es tercera persona limitada, Andrés iba caminando hacia la tormenta. Y está un tercer punto de vista, tercer también tipo de narrador, que los narradores uno los puede clasificar si están, ya vamos a ver eso, pero hay distintas formas de clasificar a los narradores. Y uno de ellos tiene que ver con los puntos de vista que se toma, desde cuál se narra la historia. Y el tercero es el omnisciente, que es aquel narrador que conoce y que describe, que nos cuenta toda la historia y que sabe también lo que están pensando los personajes. O sea, es como si pudiera ser capaz de meterse en la mente de ellos e ir narrando no solamente lo que hacen, sino que lo que piensan e incluso cosas que podrían llegar a suceder en el futuro de la historia. Veamos el ejemplo. María vio a Andrés y se preguntó si sabría que se le olvidaban los pantalones. Acá vemos que nos está narrando una situación en la que está Andrés y María, que María es la que observa y que ve a Andrés, y tenemos acá la siguiente parte de la narración, y se preguntó si sabría que se le olvidaban los pantalones. Ahí nos estamos metiendo con este narrador dentro de la mente de María, porque gracias a ese, como incursionar en su mente, sabemos que María en el fondo se está preguntando a sí misma si Andrés se dio cuenta de que no llevaba los pantalones puestos. Entonces tenemos estas tres visiones, estas tres formas de narrar. Primera persona, cuando se narra desde el interior del personaje, cuando es el personaje el que cuenta su propia historia. Tercera persona limitada, que es cuando nosotros narramos, ¿cierto?, lo que va sucediendo sin referirnos a los pensamientos o sentires de los personajes, o un narrador omnisciente que también utiliza la tercera persona, como ella, ellos, él, ¿cierto? Como en el caso de María, Andrés, ¿cierto? También utiliza la tercera persona, pero en este caso se diferencia de la otra, que no es limitada, sino que ingresa a la mente de los personajes, conocemos su mundo interno. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Chicos, chicas. Yo una pregunta que no sé Sí. si tiene mucha importancia, pero yo me acordaba de esto como el narrador omnisciente, como el omnipresente. ¿Es lo mismo? Claro, es que el omnisciente es aquel que todo lo sabe, que está también en todas partes. Entonces, un narrador omnisciente conoce toda la historia y nos va a contar aquello que quiere realmente contarnos. Y por lo mismo, como está presente en todas partes, puede narrar desde la cabeza de cualquier personaje. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el ejemplo actual, que es María y Andrés, ¿cierto? Pues acá estamos narrando un narrador omnisciente que conoce los pensamientos de María, pero también podríamos tener un narrador omnisciente que conozca al mismo tiempo, luego de haber presentado los pensamientos de María, uno que pudiera ingresar a la mente de Andrés, por ejemplo. Y podríamos tener un texto que diga, por ejemplo, María vio a Andrés y se preguntó si sabría que se le olvidaban los pantalones, mientras que Andrés observaba atento y con muchas ganas de viajar la tormenta. O sea, ahí es el narrador omnisciente el que sabe que Andrés tiene muchas ganas de viajar, es el narrador omnisciente que sabe que María en realidad se está fijando que Andrés no tiene los pantalones puestos, y los personajes no lo saben, ¿bien? Ni Andrés ni María conoce los pensamientos de los otros personajes, pero nosotros sí, porque estamos leyendo, porque el narrador nos está presentando todo esto. Y puede estar presente, ¿cierto?, en distintas
en todas partes en la mente de los personajes que nosotros incorporemos en nuestras narraciones, ¿cierto? Se va adentrando en eso. Ahora, hay ventajas y desventajas para cada uno de estos tipos de narradores. Va a depender de lo que nosotros queramos contar y el propósito que tengamos, cuál va a ser mejor tal vez para la historia que queremos contar. Ahora, yo les había mencionado también que existían diferentes formas de clasificar a los narradores. Ahora lo estamos viendo desde los puntos de vista, es decir, desde la perspectiva que se toma para narrar. Pero también se pueden clasificar según su grado de su participación en la historia. Tenemos, por ejemplo, los personajes que son los narradores que son protagonistas, que este narrador, ¿cierto?, forma parte de la historia, es un personaje dentro de la historia y por lo mismo cuando se dice que es un narrador protagonista, es él quien cuenta su propia historia, se encarga de hacernos llegar a través de la narración, ¿cierto?, sus propias vivencias, sus propios sentires y su propia perspectiva de los hechos que están sucediendo en esa historia. Otro narrador que podemos considerarlo dentro de la historia es el narrador testigo. El narrador testigo también narra en primera persona, porque forma parte de la historia, es otro personaje, pero no se trata del protagonista de la historia. Él está contando la historia de alguien más, pero él es partícipe de la historia, él a lo mejor es el mejor amigo del protagonista o de la protagonista, o es una persona que estuvo cerca cuando sucedieron los acontecimientos, por lo tanto los protagonistas son otros, pero quien cuenta la historia es esta persona que también vivió parte de esos acontecimientos. Entonces tenemos dentro de la historia al narrador protagonista o al narrador testigo, que ambos narran, ¿cierto?, en primera persona, porque forman parte de la historia, forman parte de lo que se está contando y de los hechos que han sucedido en el relato. Por otro lado, tenemos a los narradores que se encuentran al margen o fuera de la historia, que en este caso son toman, ¿cierto?, estas perspectivas que es de la tercera persona limitada o el narrador omnisciente. A la tercera persona limitada también se le conoce como narrador objetivo. ¿Y cuál es si nosotros pudiéramos hacer una analogía, ¿cierto?, con lo que es el narrador objetivo es como si tuviera es como si quien nos cuenta la historia fuera una cámara, como una filmadora que solamente nos muestra todo lo que va pasando en ellos, como en las películas, que nosotros vemos las escenas, ¿cierto? Vemos los acontecimientos que van pasando, vamos leyendo allí, pero no sabemos qué es lo que piensan los personajes, no sabemos qué es lo que sienten, a menos que ellos lo expresen. Y que también la narración se encargue, por ejemplo, de describir si estaba llorando o no el personaje, de ir reflejando, ¿cierto?, los diálogos que puede ir teniendo. Y ese es un narrador que está fuera de la historia, ¿sí?, como si fuera un foco que está grabando, ¿cierto?, un lente que está grabando los acontecimientos que van sucediendo, sin entrar más en detalle, sin entrar a ver los mundos interiores de cada uno de los personajes, ¿sí?, sino que las acciones se encarga de describir los acontecimientos. Y fue también el narrador es como una presencia en la historia que los personajes no lo sienten porque no es parte de los personajes, ¿cierto? Él está afuera. Es como una especie, si pudiéramos hacer la analogía, ¿cierto?, como dentro de estos mundos narrativos sería como una especie de Dios que sabe lo que sienten los personajes, lo que piensan los personajes, e incluso si el narrador omnisciente quisiera, podría decirnos incluso qué es lo que van a hacer los personajes o qué es lo que hicieron en el pasado los personajes. El narrador omnisciente lo conoce todo, lo sabe todo, pero está fuera de la historia.
¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entienden? ¿Tienen alguna consulta que hacer? ¿Alguna acotación? Yo, Pamela, Dígame. la verdad que Dígame. estaba tomando apunte igual, la costumbre, así ¿Me que parece? me faltó la descripción un poco del primer narrador, del primera persona. Tengo ¿Ya? el narrador testigo, que ve los acontecimientos dentro de la historia, Ujú. pero antes de eso había otro más, que Ah, también, claro, que estaba dentro de los narradores que narran desde el interior de la historia, está el narrador protagonista, que es quien cuenta su propia historia, que es el personaje principal de la historia y nos cuenta también todo lo que ha ido viviendo. Ese es el narrador protagonista. ya, perfecto. Y después dentro de la misma, dentro de la historia también estaba el narrador testigo, que es quien participa de los acontecimientos, pero en el fondo está narrando la historia de alguien más, de lo que le sucedió a alguien más, y la está contando porque él vio lo que ocurrió. Por ejemplo, bueno, El doctor Watson. Ah, claro, exacto, exacto. Efectivamente, Felipe fue el Sí, que hizo el doctor, aporte. Exacto. doctor Watson en Sherlock Holmes. Exacto, justamente. Él es un narrador testigo, porque él no es el protagonista de la historia, pero él está constantemente contando lo que estuvo haciendo Sherlock Holmes y su capacidad, ¿cierto?, investigativa para resolver los casos. Es un muy buen ya, ejemplo, Felipe. anotado. Excelente. ¿Alguien más quisiera preguntar algo más? Yo como un ejemplo, por ejemplo, bueno, valga la redundancia, por ejemplo, Ujú. si nosotros tuviésemos el guión acá, o el libro ¿Ya? de Tom Sawyer, ¿Ya? que sabemos que después hicieron una serie, unos monitos animados de la historia de Tom Sawyer y todo, el guión, ¿cuál de todos estos narradores serían? Ay, la verdad es que yo hace mucho tiempo que me leí Tom Sawyer, entonces no me acuerdo qué tipo de narrador tiene. Deme un segundo. Era omnisciente. Omnisciente, es que Omnisciente. justamente iba a decir lo omnisciente porque por la época en que se escribió, en ese entonces tenían la costumbre de utilizar más tercera persona o el omnisciente. Pero Felipe confirma que es omnisciente. Lo que pasa es que el tipo, el narrador de Tom Sawyer nunca está presente en la historia probablemente tal, siempre está mirando de afuera. Perfecto, sí, mira, ya ni me acuerdo de Tom Sawyer, no me acuerdo específicamente del narrador. En el narrador, por ejemplo, del Señor de los Anillos, también ese es un narrador omnisciente. Va contando allí lo que va pasando y lo que van sintiendo también los personajes, aunque hay harta descripción también y que por momentos podría parecer, si nosotros tomamos el libro del Señor de los Anillos, por ejemplo, hay algunos fragmentos que podrían parecernos que se utiliza, ¿cierto?, una narración en tercera persona limitada, porque hay harta descripción de los lugares, de los espacios y de las acciones que van realizando los personajes. Hay allí partes en donde hay omnisciencia, en donde se muestra, ¿cierto?, que se conoce todo lo que han pasado y lo que piensan y lo que sienten los personajes. Ahora sí me surgió una duda, Pame, respecto a lo Sí, mismo que estás contando, porque en el fondo, o sea, como episodios de las narraciones, quizás, lo hago como a modo de pregunta, uh-huh. episodios en los que el narrador toma una postura y otros episodios, otros momentos de contar la historia que toma otras posturas y quizás es como omnipresente, o sea, omnisciente, y a veces como más testigo, como que no es estático, ¿o sí? Puede ir cambiando y eso pasa sobre todo en las novelas. Por ejemplo, si pensamos en, no sé si acá habrán leído Juego de Tronos, más que ver la serie, sino que al menos uno de los libros, para ponerlo como ejemplo, allí hay un narrador omnisciente en cada uno de los capítulos, si bien se va narrando desde la perspectiva de un personaje, pero no entra a la primera persona, no es el personaje mismo que narra, por ejemplo, cuando se pone en el lugar, desde la narración desde Ned Stark,
él no está contando desde un yo Ned Stark su historia, sino que es un narrador omnisciente que podríamos imaginarnos como que se posa en el hombro de este personaje y accede a sus pensamientos, a sus emociones, ¿no? Y narra desde allí. Y cuando llega el capítulo siguiente, no sigue la historia de ese personaje, sino que se va a otro personaje y narra desde allí como si estuviera enfocando a ese personaje. Entonces, tenemos a ese tipo de narrador sigue siendo un narrador omnisciente, pero que se encuentra focalizado, se focaliza en uno de los personajes. Un narrador omnisciente puede ir pasando de la mente de cada uno de los personajes que tiene presentes en la historia. Pero existe la posibilidad también de que ese narrador omnisciente se quede solamente desde la perspectiva de uno de los personajes, que decida, yo me voy a quedar acá con este personaje y voy a contar lo que siente, lo que piensa y lo que dice este personaje en específico. Exacto, justamente Paz comenta en el chat que se supongo que por eso los capítulos tienen nombres de los personajes. Justamente en las novelas, normalmente cuando ocurre esto que le ponen a los capítulos el nombre del personaje, es porque se narra desde esa perspectiva, aunque no siempre, como les decía, puede que tome la primera persona, sino que sea un narrador omnisciente. De hecho, creo que, si mal no recuerdo, le estaban llamando ahora Xciente. El narrador esquiciente, a ver, déjenme buscarlo bien. Esquiciente. Sí, el narrador esquiciente le llaman a ese narrador que se focaliza solamente en uno de los personajes de la historia. Tiene la misma función que el narrador omnisciente, pero en vez de pasar, como les decía, de la cabeza de varios personajes, ¿ya?, al mismo tiempo, se queda en un capítulo, o en un episodio, o en una escena, se queda solamente desde la perspectiva de uno de ellos. Una consulta, Pamela. ¿Sí? Por ejemplo, estos géneros y estas transformaciones o evoluciones, se podría decir, que van teniendo la forma de narrar la historia, las novelas, ¿cómo las van jerarquizando, generalizando la gente? Por ejemplo, lo mismo que explicaba ahora de Exquiciente, que es como una mezcla, como una nueva forma de ver del omnisciente. ¿De qué forma, por ejemplo, se van como agrupando un número, o sea, un nombre? Por ejemplo, narrador protagonista, y quisiera una mezcla con el narrador al margen en su momento. Si se hiciera alguna mezcla así, en su momento, ¿quién lo categoriza en la literatura? Eso, Miguel, se encargan de las personas que se encargan de estudiar narratología, que estudian literatura y análisis, que se centran, ¿cierto?, en analizar todo lo que son los corpus de obras literarias que existen en el mundo, ¿cierto? Van surgiendo intereses en las obras literarias y a lo largo de la historia, ¿cierto?, se han ido estudiando las obras literarias que han ido surgiendo. Y todo este análisis se ha ido viendo que hay elementos en comunes, elementos que tienen ciertas características, claro, en común, otros que se diferencian, y es por eso que las personas que se dedican a hacer los estudios como de narratología, estudios literarios, de literatura comparada, por ejemplo, van estableciendo, ¿cierto?, las similitudes, las diferencias, y también surgen, todo esto son teorías literarias que van surgiendo a partir del análisis de las obras. Algún autor en determinado momento hizo algún análisis de una obra, por ejemplo, y para poder categorizar o explicar cierta forma de narrar, ¿cierto?, utilizó determinados conceptos y así se van sumando los diferentes personas que han ido estudiando lo que es la literatura universal, ¿cierto?, y la literatura de cada uno de los países, cómo se van nutriendo y se van creando conceptos para poder explicar ciertas cosas dentro de lo que es la estructura narrativa. O sea, así como en filosofía también tienen sus propios conceptos, en cada una de las áreas de conocimiento van generando, ¿cierto?, sus propios conceptos para referirse a las estructuras para poder clasificar las historias o los diferentes saberes de cada una de las áreas. Pasa lo mismo en literatura. En literatura también hay personas que se han dedicado, ¿cierto?, a
ir analizando cómo se van contando las historias, qué elementos tienen en común, qué elementos se diferencian. También no solamente analizan en cuanto a la estructura de la obra narrativa, sino que también cómo influye el contexto en el que se produjo una obra narrativa, cómo influyen las experiencias de vida del autor en la creación de una obra también. Todo eso se encarga de estudiarlo la literatura. Y a partir de todos estos estudios, todos estos análisis de las diferentes obras, es como se van surgiendo ciertos determinados conceptos, y lo de los narradores, ¿cierto?, lleva harto tiempo en análisis. Y claro, el narrador esquiciente o los nuevos conceptos que empiezan a surgir últimamente, tienen que ver justamente porque han habido cambios en las formas que se narraban. Hasta cierta época era muy común utilizar, sobre todo hasta más o menos hasta mediados del siglo XIX, era muy común el uso de la tercera persona y el narrador omnisciente. Ya después empieza, en cuanto a narrativa, en cuanto a obras literarias, como el cuento literario que les comentaba yo en la sesión pasada, empiezan allí a ver un poco, no quiere decir que antes no existieran, pero sí empieza a haber mayor presencia de obras narradas en primera persona, que son más intimistas, ¿cierto? Y los analistas, ¿cierto?, los críticos literarios, la gente que se dedica a estudiar, ¿cierto?, las obras narrativas, también empiezan a fijarse en estas innovaciones en cuanto a puntos de vista, a estructuras narrativas, e incluso también con la aparición con todo lo que tiene que ver con el cine. Incluso el cine le ha ido entregando, como proporcionando técnicas, entre comillas, prestadas ya a la literatura, y la literatura se irá apropiando de algunas técnicas para irlas incorporando en su narración. Hay textos que van a parecernos más fragmentarios, textos que van a tener una estructura diferente a la que vimos en la sesión pasada, y todo eso también tiene que ver con cómo se van integrando las nuevas formas de crear, y cómo esto se va relacionando finalmente con con los distintos ámbitos de la creación en el fondo, porque tomamos, le estaba dando el ejemplo de lo que son las técnicas cinematográficas, que hay algunas que se tomaron allí del cine y que se empezaron a aplicar en la literatura. No, obviamente, como son dos medios diferentes, terminan con resultados distintos, pero una busca de alguna manera, ¿cierto?, evocar a la otra. Eso lo vamos a ir viendo también en sesiones próximas sesiones, de técnicas que han sido tomadas de otras y se aplican a las narraciones. O sea, claro, o sea, la literatura es bien versátil y se puede nutrir de distintos canales, ¿cierto?, de distintos medios. Y ahora que tenemos, ¿cierto?, la multimodalidad, ¿cierto?, la literatura se enriquece bastante de los diferentes medios. No había leído el comentario que nos había hecho Felipe acerca también de los narradores, de cómo en Don Quijote, claro, que va alternando entre los narradores efectivamente. También hay obras narrativas en las que se juega justamente con el uso de los narradores. Sobre todo en las obras contemporáneas también se va jugando con el intercambio de narradores. Hay narradores que van a ser en un momento que se narra en primera persona, y al capítulo siguiente se utiliza un narrador omnisciente, por ejemplo, y se va alternando, y todo eso con un propósito de generar tal vez cierto suspenso o cierta tensión en la narración. Sí. ¿Alguien quería comentar algo, Felipe? ¿Sí? Sí. No, que de hecho, en Don Quijote de la Mancha, primero que todo, el que cuenta la historia propiamente tal es un supuesto sabio árabe que se llama Cide Hamete Benengeli. Sería como Cide Hamete Berenjenas, el sabio Berenjena. Entonces después, cuando uno lee el libro, después hay varios personajes que en un momento dado se ponen a contar su historia, entonces empiezan a hablar desde el yo. Claro. Entonces en otro momento el cura se pone a leer un libro también, y bueno, además lo más bizarro de todo es que en un momento, al comienzo de la segunda parte, Don Quijote se da cuenta que está dentro de una historia. Entonces cuando le cuentan, oye, ¿sabes que hay un tipo Benengeli que está contando tu historia?
y los fans quieren saber qué pasó en esta parte que no se entendió bien. Sí, pero ¿cómo puede ser esto posible? Y ya al final del libro, cuando ya Benengeli termina de contar la historia, ahí aparece otro autor, otro narrador no nombrado, y ahí se supone que es el mismo Cervantes, que ahí le da el cierre final. Claro, o sea, tenemos ahí diferentes, y de hecho ocurren varias cosas, o sea, están los relatos enmarcados también, que la técnica que usó Felipe en su relato, ¿cierto? Que es cuando dentro de una gran historia también aparecen los relatos o microhistorias que van contando los propios personajes, y ahí se les cede a ellos la voz, ¿cierto? De una narración que podría haber estado a lo mejor con un narrador omnisciente. Se empieza a contar, ¿cierto? Una historia que cuenta uno de los personajes, ya se la está contando a un grupo de personajes dentro de la misma historia, y ahí cambia también el narrador, porque se le cede por un momento la voz narrativa a uno de los personajes para que cuente algo en específico, ya sea una anécdota, o para que, por ejemplo, en el caso de las Mil y una Noches, que es Sherazade la que toma, ¿cierto?, la voz narrativa en algunos momentos, porque ella es la que está contando diferentes historias. Ya pueden ser, claro, intervenciones sorpresivas o no tanto, va a depender mucho de lo que nosotros busquemos narrar. Y ahora, con respecto a ese punto, quisiera referirme para cómo nosotros utilizamos esto, porque una cosa es ir analizando las obras en cuanto a las obras que ya están escritas, de qué tipo de narradores tienen, y fijarnos en eso cuando leemos nosotros algún cuento o alguna novela, ¿cierto? Pero cuando nosotros estamos en el rol del escritor, podemos pensar en cómo ocupar estos elementos que se utilizan, ¿cierto?, en la narratología, en lo que es el análisis de las obras literarias, ¿cierto? Pero también nosotros como escritores podemos tomar estas formas, estos conceptos, y ver cómo aplicarlos nosotros como escritores en las obras. Y cada uno de los narradores o de estas perspectivas narrativas tiene diferentes ventajas y desventajas según lo que nosotros queramos contar. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos un narrador en primera persona, ya sea un narrador testigo o un narrador protagonista, que son los que narran en primera persona, podemos encontrarnos con ventajas como que logran caracterizar justamente de forma precisa al personaje que está hablando, ¿cierto? Y cuando es ese personaje el que cuenta su propia historia o la historia de alguien más, a través de la narración en primera persona, logra generar una mayor empatía del lector hacia ese personaje, porque nos está contando lo que pasa, ¿cierto?, en su mundo interno, en su estado interno del personaje. Entonces, como va narrando desde allí, desde su yo, nosotros podemos a lo mejor hacernos empatizar más con él, ya que nos va contando sus propias motivaciones, su propia experiencia de vida, y también gracias a eso nosotros podemos sentir esa empatía o simpatía hacia el personaje. Por otro lado, otra de sus ventajas es que justamente como es un yo el que cuenta la historia, nos entrega información acerca de su estado interno o de sus vivencias del pasado o sus aspiraciones futuras. Pero lo sabemos como de primera fuente porque es el personaje mismo quien nos está contando sus motivaciones, sus propios ideales, porque narra desde el yo. Ahora, narrar desde el yo, desde esa primera persona, también tiene sus desventajas, que desde el punto de vista como de los escritores, ¿cierto?, trabajar solamente con una primera persona podría dificultar, ¿cierto?, el trabajo con otros personajes secundarios, ya que cuando nosotros narramos desde el punto de vista de uno de los personajes, las acciones que nosotros narremos de los demás son las que el personaje que está narrando la historia son las que ve o las que conoce. Todas las acciones que se narran van a ser presentadas, ¿cierto?, desde la perspectiva de quien narra. Por lo tanto, si un personaje, por ejemplo, si tenemos a dos personajes, uno es pensemos en dos personajes, uno es el lobo y el otro es Caperucita, por ejemplo, tal vez si nosotros estamos narrando desde la perspectiva de Caperucita,
no vamos a saber de la presencia del lobo hasta que nos encontremos con el lobo mismo. Pero, y tampoco desde esa perspectiva, tampoco vamos a poder narrar otras acciones que Caperucita no vea del lobo, ¿ya? No sé si me estoy dando a entender. O sea, si el lobo hace algo que Caperucita no ve, Caperucita no tiene cómo saberlo y nosotros como lectores tampoco tenemos cómo saberlo, a menos que el lobo encuentre y le diga a Caperucita, ah, hice esto mientras tú no estabas acá. Pero si no es así, si el otro personaje, el personaje secundario, no explicita sus pensamientos o no hace algo frente al personaje que está narrando, no tiene cómo enterarse el narrador en primera persona. Exacto, Miguel. Solamente el narrador en primera persona solamente nos va a contar lo que ve, lo que vive, lo que escucha, y lo que pase en su mundo interno, claro está. El narrador en primera persona puede suponer lo que está pensando el otro, lo que está sintiendo el otro, pero en ningún caso va a tener la certeza a menos que el otro personaje se lo diga. Puede que un personaje diga, al parecer, Juanito está triste, pero solamente va a ser ese al parecer, no tiene la certeza. Podría, a menos que se acerque a Juanito y le pregunte, Juanito, ¿tú estás triste? Y Juanito va a confirmar si sí o si no. Pero desde la primera persona existe esa como desventaja, ¿cierto? Pero también ahí como, quisiera hacer la salvedad, va a depender del propósito si es una desventaja o no, porque también si nosotros queremos generar cierto suspenso en la historia o queremos presentar a un personaje ambiguo, a un personaje que mienta, por ejemplo, podemos, es cierto, un personaje que nos va a estar mintiendo constantemente y tal vez en el diálogo con los otros van a ir quedando en evidencia esas mentiras de las cuales nos convenció este narrador. Alguien había levantado la mano. Miguel. Sí, iba a comentar lo mismo, voy a apuntar, porque de repente uno, bueno, en las narraciones y los libros actuales, si bien delante estábamos hablando de lo que es la exquisiente y lo omnisciente, que puede ser de repente, entre comillas, como algo más de moda, más moderno, pero claro, por ejemplo, si uno se puede analizar bien la finalidad, por ejemplo, el narrador en primera persona, claro, como dices tú, totalmente, pues, el camino que va haciendo es las personas que va conociendo, es como la vida misma de uno. Exacto. Yo no voy a saber lo que piensa, por ejemplo, Pamela, porque no he hablado con ella. Pero, por ejemplo, en generar una historia que la persona va caminando por un barrio y va a doblar a la vuelta de la esquina y se encuentra con otra, es totalmente misterioso y distinto, novedoso. Y eso igual da un enfoque igual súper interesante porque ahí la primera persona va a describir a la persona que ve y lo que comenta, claro, y se puede hacer un juego súper bueno como de suspenso, rompecabezas, de muchas cosas, de inspiración, de encuentro, y es expectante. Es como eso es lo bueno que tiene, es como genera expectativa. Y aparte de eso le formamos un marco referencial, dependiendo de si una persona que es la que viaja, o anda por distintos lados, o busca algo, le da un género potente, o lo potencia. Exacto. Por eso yo les decía que yo las planteo acá como ventajas y desventajas, pero que en realidad va a depender de lo que nosotros queramos, si resulta algo ventajoso o no lo que yo estoy describiendo acá de los narradores en primera persona. Como bien decía Miguel, justamente el hecho de que el personaje principal, el que va contando su propia historia, se encuentre de golpe con otro personaje, nos va a narrar ese primer encuentro desde su perspectiva, pero no va a saber nada más y eso puede generar mucho suspenso, puede incluso, y eso va a permitir que el lector se va a ir enterando al mismo tiempo que el personaje de lo que van sucediendo con las acciones y va a ir descifrando, ¿cierto?, los misterios que haya que descifrar, también junto con el personaje que está narrando en primera persona. Así que sí, súper bueno el comentario, Miguel. Entonces, es importante saber que el narrador en primera persona, entonces, cuando nosotros lo escribimos, tenemos que tener ojo con eso, que si vamos a escribir o describir la aparición de otro personaje y estamos narrando en primera persona, tenemos que ponernos, ¿cierto?, dentro de este personaje e imaginarnos cómo estaríamos nosotros, qué es lo que veríamos,
reconoceríamos si un personaje está triste, si está molesto. Ya, si está, es probable que sí, nosotros como personas podemos identificar cuando un otro, sin habernos hablado, está molesto o está triste, tal vez por su expresión facial. Y allí el narrador va a tener la misión, si quiere comentar o suponer que está un personaje triste, va a tener que decir, este otro personaje parece triste porque tiene los ojos llorosos o se ve un poco decaído, pero van a ser suposiciones. Hasta que no hable con el otro personaje o hasta que no haya una acción concreta que evidencie eso, no va a saber entonces conocer los pensamientos o emociones o las vivencias que tienen los otros personajes, a menos que estos otros se lo cuenten a este narrador en primera persona. Porque tiene un rango, ¿cierto?, de conocimiento limitado. ¿Algún otro comentario, pregunta, acotación? Ahora, podemos ver también ventajas y desventajas de un narrador en tercera persona limitada. Cuando nosotros escribimos con un narrador en tercera persona limitada, una de sus ventajas es que, como estamos describiendo las acciones y los espacios sin ingresar a la mente de los personajes, nos genera mayor tensión entre los secretos que se van revelando al lector, porque no todos los personajes saben la información, nosotros tampoco sabemos lo que están pensando los personajes, nosotros como lectores, no sabemos qué están pensando los personajes hasta que se abre un diálogo y alguno de ellos lo comenta. Solamente podemos ir deduciendo a partir de la descripción de sus acciones y de los lugares que va visitando, las motivaciones o hacia dónde va la historia. Pero sí, esa forma de narrarse nos va a generar una tensión. Ahora, entre las desventajas, pero ahí, como les digo, siempre es relativo, ¿cierto? Uno, según el propósito de que quiera de su historia, es si va a ser una ventaja o desventaja esto finalmente. Entre las desventajas, puede ser más difícil generar una conexión o empatía entre los personajes y el lector, porque justamente no hay una visita al mundo interno de los personajes, no narran desde su interioridad tampoco, solamente se ven las acciones y lo que se comenta, o lo que comentan entre los personajes. Otra, quizás no desventaja, sino que dificultad que tiene el narrador en tercera persona limitada es que requiere que nosotros como escritores controlemos cómo vamos dosificando la información con el propósito, ¿cierto?, de no generar, ¿cierto?, soltar demasiada información respecto a algún hecho o alguna acción dada por los personajes y que esto se vuelva como algo que pueda aburrir al lector. Entonces, cuando nosotros utilizamos un narrador en tercera persona limitada, podemos caer a lo mejor en describir demasiado, ¿no? Y si no era el propósito ese de describir algún elemento específico en la historia porque es algo relevante, podría, ¿cierto?, surgir, ser desventajoso y también podríamos estar cayendo en algo que se le llama dentro de cuando trabaja, ¿cierto?, la información en una obra narrativa como en el infodumping, ya que, no sé, ahí Camila me corregirá la pronunciación en inglés, que cuando hay mucha información y se suelta toda la información de golpe en un párrafo, y al final pareciera que estuviéramos leyendo como la Wikipedia de la narración, más que una narración misma, que es cuando el autor le pasa que quiere contar tanta información acerca de su mundo que ha creado, que viene y en el fondo vomita toda la información que quiere en el párrafo y al final se vuelve un párrafo explicativo que nos cuenta acerca de toda la estructura de su mundo, pero no va y abandona, ¿cierto?, la acción de los personajes. Entonces, cuando nosotros estamos con un narrador en tercera persona limitada, podría llegar a pasar eso, que soltemos demasiada información, por lo tanto, requiere que nosotros como escritores sepamos dosificar la información que queramos contar. No sé si se entiende, alguna pregunta, comentario. Yo. Sí, Miguel.
Bueno, como lo entiendo yo, como lo pondría en práctica, porque muchas veces, claro, la idea es cuando uno quiere escribir en detalle o hacer, o estar más presencial, o verlo como un marco más general, eh, como un marco, como un esquema. Anotar o Ya. tener la idea base y ir sacando Ujú. fracciones hacia el lado. Ya me quedo con esto, desarrollo esto. Claro. Dejo las piezas claves por acá, los nombres, los personajes, y se va haciendo como un mapa, como un grano de uva, como las raíces. Y después voy enlazando de a poquito para que no se me olviden y no tirar toda la información de una. Porque claro, pasa que de repente, a mí me pasó un poco en la historia que hice que uno empieza a redactar y se te viene la idea y uno como que, chuta, tanta idea que se viene que te empieza a desplazar la otra de a poquito. O de repente puede pasar que te tienta a cambiar de improviso la historia y se te pierde el origen. Por ende, hacer como un filtro de esto de acá, sacarlo hacia acá y después ir Ujú. bajando de a poco y después ir integrando uno o dos elementos y se va armando un poco mejor la cosa. No Claro. sé, me imagino como algo así. Sí, Un de hecho mapa conceptual de ayuda. es una buena estrategia, Miguel, eso de ir como armando ciertos esquemas para ir dosificando la información. Aquí Camila nos va comentando, ¿cierto? Ya que estuvo bien pronunciado el infodumping, gracias. Y también se conoce como speaking in... y ahí me jodieron con paragraph. Sí, speaking in paragraphs, Ya, como paragraph. hablar en párrafos. Entiendo. Entiendo, Hablar sí, en que... párrafos, en el fondo, claro, lo que alcancé a ver es Ujú. que el infodumping es como cuando una persona habla, sin detenerse de algo que le interesa mucho. Por eso también incluí la información que tiene mucho vínculo con personas que tienen el síndrome o algún nivel de autismo, Ya, claro. que tiene que ver con enfocarse en algo en particular toda la vida. Me imagino que de ahí deben haber adoptado el término. Lo más probable es que sí, Cami, porque se utiliza mucho, y esto a lo mejor no pasa tanto en las obras que son, por ejemplo, que cuentan como historias basadas en el más realistas, ¿cierto? Pero sí pasa harto, y yo lo he visto bastante en escritores de ciencia ficción, de fantasía e incluso terror, que es cuando tienen que crear mundos nuevos, explican en un párrafo completo, no sé, por ejemplo, todo el sistema de magia que utilizan los personajes. En vez de ir dosificando de a poco la información a medida que va siendo necesaria para la narración, algunos que presentan como la enciclopedia de magia de golpe en un párrafo y uno dice, ya, me parece interesante, pero yo quiero saber qué es lo que pasa con el personaje, más que todo este detalle de cómo funciona la magia, que lo puedo ir aprendiendo a medida que el personaje va teniendo cierta experiencia o va utilizando su magia, por ejemplo. Entonces, claro, se dan esos golpes de información que, de nuevo, todo depende del contexto en el que se esté, porque todo esto, todo lo que yo les he ido comentando, chicos, no es algo absoluto. Quiero que eso lo tengan bien presente. Lo que nosotros vamos a ir viendo acá no es una ley, no son cosas absolutas, sino que son conceptos o perspectivas que nosotros podemos ir tomando y que podemos ir incorporando en nuestras historias e ir experimentando con ellas. Eso sí, consideren que si crean un mundo o van a explicar algo en un párrafo que sea de acuerdo a las necesidades de la historia, que sea también, si crean un mundo, vayan dosificando la información para que el lector no se aburra y no diga, oye, pero esto no me interesa. Por ejemplo, a veces pasa en las historias de ciencia ficción que que los autores en particular se entusiasman mucho porque quieren demostrar que saben acerca, no sé, de naves espaciales y se dedican a hablar párrafos y párrafos completos de cómo estaba estructurada y cómo funcionaba la nave espacial del personaje. Pero al final, después de esa descripción, lo único que hacen es tomar la nave espacial para ir de un punto a otro, pero la nave espacial deja de tener relevancia a pesar de toda esa descripción que se hizo. Uno pensaría que con toda esa descripción, la información que nos dieron o toda esa explicación de cómo fue espacial, uno pensaría que estaría como
con el propósito ahí de que algo va a pasarle a esa nave espacial, que nos están contando todo esto con un propósito. Pero a veces ocurre que simplemente nos cuentan por darse el gustito de demostrar que saben, ¿cierto?, respecto a ese tema, y esa información que se presenta ya nunca más se utiliza y que bien podría haberse omitido porque se va a utilizar la nave espacial para ir del punto A al punto B y nunca más algo va a pasar dentro de esa nave. Entonces todo lo que se nos explicó tal vez es innecesario para la trama, para la historia que se quiere contar. No sé, no sabría, es que yo en realidad no soy tan fan de Star Wars, así que no, si bien conozco la historia y todo, no me he fijado en cómo está presentada esos aspectos de la información en Star Wars. Pero según entiendo, cuando se habla del funcionamiento, por ejemplo, de la Estrella de la Muerte o de sus planos, de su estructura, cuando se habla de eso, sí tiene una función en la historia, porque finalmente tienen que destruir la Estrella de la Muerte. Entonces, cuando se menciona cómo está construida, cómo está elaborada esto, es con el propósito de que se sepa que existen vías para poder destruirla y buscar ciertos sus puntos débiles. Si no se expresara, ¿cierto?, toda esa información en torno a la nave, o si se entregara toda esa información respecto a estas naves o estos tremendos aparatos, ¿cierto? Y no se hiciera nada con esa información, ahí estamos frente a infodumping, porque es información que interesante, sí, pero tal vez innecesaria para la trama en ese momento. También tenemos ventajas y desventajas de un narrador omnisciente. En las ventajas, permite, ¿cierto?, que este tipo de narrador hace que nosotros tengamos un acceso a las emociones y los pensamientos de todos los personajes que están allí, todos los personajes que el narrador omnisciente quiera visitar en sus mentes, ¿cierto? Y eso hace o nos puede provocar a nosotros como lectores una sensación en que quizás nos podemos ir adelantando, ¿ya?, a las acciones que van a ir sucediendo, porque si el narrador se va metiendo en la mente de todos los personajes, puede que los personajes entre sí no sepan las intenciones de cada uno de ellos, pero nosotros como lectores sí vamos a conocer, ¿cierto?, lo que están pensando estos personajes, y podemos, ¿cierto?, jugar con esa expectativa de, uy, ¿cuándo se va a enterar este otro personaje que este le está mintiendo? ¿Cuándo se va a enterar este personaje que este otro en realidad está haciendo esto con otro propósito? Porque los personajes entre sí no tienen cómo saber eso a menos que se lo cuenten, pero nosotros como lectores, y vemos que el narrador ha ido visitando las mentes de cada uno de ellos, vamos a estar siempre expectantes a esa instancia en la que se revelen estos secretos que están allí, que nosotros sabemos, pero que los personajes no. Otra de sus ventajas es que el narrador omnisciente es ideal para utilizar técnicas que tengan que ver con presagios, para predisponer al lector o confundirlo. Y con técnicas de presagio me refiero a técnicas como de ir a contar algo que va a pasar en el futuro para generarle, ¿cierto?, esa expectación al lector de hoy va a pasar esto, o estos son los planes que tiene este personaje, pero finalmente puede que la historia se tuerza. El narrador omnisciente es capaz de jugar con las expectativas de nosotros, porque también, bueno, todos los narradores, sobre todo los que están dentro de la historia, nos pueden mentir, pero un narrador omnisciente que lo sabe todo también podría mentirnos o generar expectativas en nosotros que finalmente o no se van a cumplir, o que sí, y nos va a mantener en constante suspenso durante toda la obra para ver si efectivamente ese presagio que hizo se cumple o no. Puede ser caprichoso, exacto, Miguel, exacto. Puede revelarnos alguna información, puede que otra información sí la tenga, pero no la va a querer revelar. Y en cuanto a las desventajas que nos pueden surgir con este narrador, cuando nosotros lo utilicemos como en nuestro rol de escritores, si no está bien trabajado el narrador omnisciente, puede resultar muy confuso para el lector. Y con bien trabajado me refiero a que quede clara desde
qué perspectiva, desde qué personaje está visitando su mente. Porque si nosotros tenemos varios personajes reunidos y tenemos el narrador omnisciente que se mete a la cabeza del personaje A y después se mete a la cabeza del personaje B, y así pasa por todas las cabezas de los personajes, pero no queda clara esa transición de un personaje a otro, puede confundir al lector y hacer que el lector finalmente no sepa quién está teniendo esos pensamientos. Por eso hay que tener ojo ahí cuando nosotros utilicemos el narrador omnisciente, si va a estar como abierto a visitar las mentes de todos los personajes allí que están presentes. Hay que tener cuidado de que quede claro al momento de escribir que estos pensamientos que se están transmitiendo son de este personaje y no del otro, para evitar estas confusiones. Y acá también, al igual que con el narrador en tercera persona limitada, también hay que tener ojo con la información que uno va liberando. Como el narrador omnisciente lo sabe todo, puede también soltar información de golpe y a veces ese no es nuestro propósito, quizás queremos generar suspenso o alguna tensión o mantener un secreto a lo largo de la historia, y si nosotros no cuidamos lo que dice nuestro narrador omnisciente, puede, ¿cierto?, caer en este infodumping, ¿cierto? Y revelar cosas que no se querían revelar, y es necesario, ¿cierto?, buscar el equilibrio entre la cantidad de información de cada uno de los sucesos o de los personajes, sin que los lectores, ¿cierto?, se pierdan en qué personaje se está situando el narrador o se agote también. Los invito a realizar la siguiente actividad: personaje, objeto, historia. Para estimular la creación de tu primer cuento, tendrás que elegir un personaje, un objeto y un tipo de historia seleccionando un número al azar. Comenzaremos con un personaje. Piensa en un número del 1 al 10. ¿Lo tienes ya? Ok. Recuérdalo o anótalo. Ahora, nos centraremos en un objeto que debe aparecer en la historia. Nuevamente, piensa en un número del 1 al 10 y regístralo. ¿Estás listo? Para finalizar, piensa en un número del 1 al 8. Que determinará el tipo de historia que tendrás que escribir. ¿Y bien? ¿Ya seleccionaste el número? ¡Estupendo! Ahora recuerda los números que elegiste, búscalos en la siguiente tabla y descubre qué personaje, objeto y tipo de historia tendrás que utilizar en tu cuento. Por ejemplo, si el resultado de tu elección arrojó un gato, un mate y drama, podrías crear una historia sobre un gato que se da cuenta que su compañero humano no volverá otra vez a casa al ver que su mate favorito quedó sin terminar sobre la mesa. Luego, ejercita de manera autónoma escribiendo un cuento de 1000 palabras con esos elementos elegidos aleatoriamente y un tipo de narrador visto en la sesión. Espero que te diviertas. ¡Mucho éxito! Nos vemos en la próxima sesión.